Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar a conversar un poco sobre la hipersensibilidad tipo 2, ¿ok? Bueno, me presento, yo me llamo René Haddad, soy estudiante de segundo año, igual que ustedes, y bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces tenemos las reacciones de hipersensibilidad, que bueno, como su nombre lo indica, vamos un poquito a la etiología de la palabra, ¿ok? Siempre recomiendo que cuando empiecen a estudiar medicina y a lo largo de la carrera, sepan identificar prefijos y sufijos, ¿ok? El prefijo, lo que va adelante, hiper, significa, bueno, exagerado, inapropiado, aumentado, ¿ok? Entonces, con el tema de las reacciones de hipersensibilidad, bueno, son respuestas efectoras que están aumentadas y obviamente al no tener control y al ser inapropiado, no vamos a tener un control y eso me puede generar una lesión tisular, ¿ok? Las reacciones de hipersensibilidad en general pueden ser tanto una respuesta efectora humoral como una respuesta efectora celular, ¿ok? Entonces, bueno, esas reacciones de hipersensibilidad normalmente siempre tienen un mismo blanco en común, que son los antígenos propios o antígenos extraños, ¿ok? De allí viene lo que es la parte de las inmunopatologías, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de la parte humoral, podemos hablar de anticuerpos, podemos hablar de proteína C reactiva, de complementos, dependiendo si estamos en adaptativo o innato, o nos podemos ir a la parte celular, por ejemplo, con los linfocitos T, ¿ok? Recordando que el tema de las inmunopatologías es que si, por ejemplo, se pierde el sentido de lo propio y lo propio empieza a atacar células propias del tejido del hospedador, se llama autoinmunidad. Pero si el mismo sistema inmune no protege al hospedador contra los agentes causantes de la enfermedad, ya se llama una inmunodeficiencia, ¿ok? Entonces, podemos ver ciertas hipersensibilidades que pueden jugar o pueden articularse dentro de las inmunopatologías, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que empezar por la etiología, luego la patogenia y después cuál es la enfermedad como tal, ¿ok? O podemos hacerlo lo contrario. Si nos llegan a preguntar en cualquier pregunta del parcial, ya nos queda solamente un final, podemos ver que vamos en patología, por ejemplo, vamos a la patología, luego vamos a la patogenia, ¿ok? ¿Cómo se desarrolló? Patogenia significa, pato es enfermedad y genia es formación. Entonces, la formación de esa enfermedad, ¿ok? La podemos desarrollar a través de mecanismos efectores, ¿ok? Entonces, cuando cada vez ustedes escuchen una enfermedad, ustedes siempre traten de buscar mecanismos efectores inmunológicos, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, bueno, tenemos de nuevo este cuadro, creo que todos lo conocemos, estamos familiarizados con este cuadro lo saqué del Cubi, ¿ok? Tenemos todos los tipos de hipersensibilidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En este caso, la primera parte, vamos a empezar a hablar de la hipersensibilidad tipo 2, ¿ok? Como pueden observar, la hipersensibilidad tipo 2 es una hipersensibilidad citotóxica, ¿ok? Mediada por anticuerpos, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1 es mediada por IgE, ¿ok? La tipo 3 es por inmunocomplejo y la tipo 4 es celular y tardía, ¿ok? Yo lo que necesito y les recomiendo es que cuando empiecen a estudiar las hipersensibilidades, hagan un paneo general de cada una para que sepan, ok, entonces tipo 1, alergias, IgE, ¿ok? Tipo 2, citotoxicidad. Tipo 3, inmunocomplejos. Tipo 4, hipersensibilidad celular, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 2, ¿ok? Dentro de la hipersensibilidad tipo 2, ¿ok? Vamos a ver que se conoce la hipersensibilidad tipo 2 como una hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos. Entonces, si a mí me dicen anticuerpos, puede ser unos mecanismos humorales. O sea, estamos hablando de la parte humoral, ¿ok? Y ahí están los anticuerpos. Entonces, mucha gente pregunta y dice, bueno, pero solamente me estudio la tercera unidad y no repaso nada. No, vamos a empezar a repasar un poquito aquí. Entonces tenemos DONA, ¿ok? Esos son los mecanismos efectores o los efectos de los anticuerpos, ¿ok? Que bueno, desgranulación, opsonización, neutralización, activación del complemento y el ADCC, ¿ok?
Que bueno, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿ok? Entonces ya por ahí hacemos un pequeño repaso de lo que vemos en antígenos anticuerpos con los mecanismos efectores, ¿ok? El DONA, ¿ok? En este caso, lo que nos importa a nosotros para el tema de la hipersensibilidad tipo 2 es la ADCC, ¿ok? Entonces, para hablar de la ADCC, que es la citotoxicidad celular mediada de anticuerpos, tenemos que irnos porque mucha gente empieza a estudiar la unidad 3 sin saber nada de la unidad 1, o la unidad 2 sin saber nada de la 1, o la 3 sin saber nada de nada. Entonces, vámonos a irnos un poquito a lo básico y vamos a irnos a la estructura del anticuerpo, ¿ok? Si vemos la estructura del anticuerpo en la esquina inferior derecha, vamos a ver sus cadenas ligeras, sus cadenas pesadas, todo, ¿ok? Vemos la parte de la unión del antígeno, ¿ok? La unión FAB, ¿ok? Y la unión efectora, o sea, la actividad efectora, ¿ok? Es la porción FC, ¿ok? Entonces, si tenemos a la FAB y la FC, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿ok? Bueno, también lo tenemos al lado, pero lo podemos hacer rápido. Tenemos la célula, ¿ok? La célula blanco, que tiene antígenos de superficie. Esos antígenos de superficie también se pueden conocer como los epítopos. ¿Ok? Viene aquí, por ejemplo, una IgG, ¿ok? Se une por su lado FAB y nos queda la porción FC descubierta. ¿Ok? Entonces, si repasamos citotoxicidad mediada por células y fagocitosis y lo que vimos en las clases anteriores, vemos que esta FC tiene receptores en ciertas células, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la GNK tiene receptores FC gamma R3, ¿ok? Que a mí me gusta llamarlo, porque bueno, yo soy una persona de mnemotecnias, no me gusta caletrarme las cosas. Yo lo conozco como feliz cumpleaños, Epsilon, Rodríguez, Ibáñez, Ibáñez, Ibáñez. O sea, yo lo conozco así. Siempre yo me lo aprendí de esa forma porque no, me costaba mucho aprendérmelo como FC Epsilon. Entonces ya saben que es FC, bueno, es gamma en este caso, gamma R3, ¿ok? Entonces, tienes tu célula blanco tiene esos antígenos de superficie, esos antígenos de superficie obviamente se van, entonces viene la inmunoglobulina G, se une esa inmunoglobulina G a ese antígeno y me queda la porción FC desocupada. Entonces, la porción FC desocupada tiene capacidad de ser reconocida por el receptor FC gamma R3, que lo tiene las natural killer en caso de las natural killer, ¿ok? Entonces, si pueden ver el mismo dibujo que yo estoy haciendo en azul, es el mismo dibujo esquemático que está en la esquina superior izquierda. Es exactamente el mismo dibujo. Simplemente lo estoy haciendo yo para que vayamos a la par conmigo, ¿ok? Entonces, bueno, viendo el dibujo, otra cosa importante que quiero que resalten es que cuando esa citotoxicidad mediada, ¿ok? Esa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿por qué es dependiente de anticuerpos? Porque el anticuerpo hace como una especie de puente, ¿ok? Ese puente que hace el anticuerpo, esas señales intracelulares que le llegan a la natural killer, que bueno, eso lo vieron en citotoxicidad, y eso lo repasan luego, genera que la natural killer ahora libere un pocotón de gránulos, un pocotón de enzimas líticas, ¿ok? Que va a destruir el tejido, que va a destruir la célula, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa importante que lo recuerden, necesito que lo repasen, es que los anticuerpos tienen una porción N-terminal y una porción carboxy-terminal, ¿ok? Puede ser que hay momentos donde lean, bueno, el extremo N-terminal y no sepan, o el extremo carboxy-terminal, pero ya lo saben, ¿ok? Ok, vamos a la siguiente lámina. Déjame borrar todos estos garabatos que hice aquí. Ok. Ok, entonces, la hipersensibilidad,
Ok, entonces en la hipersensibilidad tipo 2, ok, esta hipersensibilidad tipo 2, lo que nos quiere decir es que es un tipo de hipersensibilidad mediada por una respuesta efectual humoral. Ya lo habíamos conversado. Ya sabemos que la parte humoral es anticuerpo, ok, ya sabemos esa parte, ok. Otra cosa importante es que, bueno, los tiempos de inicio son unas cosas muy importantes y también muy diferenciadoras entre cada hipersensibilidad, ok. Mientras que la hipersensibilidad tipo 1, estás sentado en un restaurante y pides una pasta a la marinera y no sabe que la persona es alérgica, en cuestión de segundos puedes tener una edema de glotis o puedes tener una hipersensibilidad tipo 1 que, bueno, es realmente abismal, ¿ok? El tipo 1. La tipo 2 tarda un poco, entre 6 y 8 horas luego de la exposición, ¿ok? 6 y 8 horas, ¿ok? El tema de las 6 y 8 horas es porque es el tiempo que tarda, bueno, todo el proceso de la cooperación celular en formar esos anticuerpos, ¿ok? O que los mismos anticuerpos circulantes, porque hay anticuerpos circulantes, lleguen y reconozcan a ese antígeno, ¿ok? Entonces, bueno, aparte de eso, tenemos que se liberan anticuerpos contra antígenos de la superficie celular, que pueden ser propios o extraños, eso ya lo habíamos conversado. Una cosa importantísima es que el isotipo de anticuerpo es IgM o IgG, ¿ok? Mientras que la hipersensibilidad tipo 1 era IgE, aquí es IgG y IgM, ¿ok? Entonces, bueno, los cuales producen activación del complemento, eso lo vamos a ir viendo a lo largo, ¿ok? Y otra cosa importante que ya vimos es que el daño citotóxico por opsonización y reconocimiento del fragmento FC, eso es lo que habíamos visto de las dos células, la célula blanco y la célula NK, por ejemplo. La célula blanco llega al antígeno, se une, ¿ok? Al unirse, un momento. Está la célula blanco, ¿ok? Y esta es la NK. Al unirse con el anticuerpo, ¿ok? Esta opsonización que genera el anticuerpo en este caso, genera obviamente la lisis por MAC o por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, ¿ok? MAC, acuérdense que es el complejo de ataque a membrana, ¿ok? Que esa es la última fase después de pasar de C3b, después C3b, C5a, después C6, C7, C8, poli 9, y después es que se genera el poro para generar el complejo de ataque a membrana, ¿ok? Que eso también les recomiendo que lo repasen, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Ok. Ok, entonces, en los mecanismos de daño tisular en la hipersensibilidad tipo 2, ok, cuando se habla de mecanismos, recuérdense que hay mucha gente que se come las palabras, pero realmente se llaman mecanismos efectorios, o sea, es lo que se pueden ver, o sea, lo que se efectuó en el momento, ok. Entonces, bueno, tenemos células blancos sensibilizadas con anticuerpos, son eliminadas por el sistema fagocítico mononuclear, ya sabemos que ese anticuerpo lo sensibiliza, ¿ok? Lisis de la célula blanco mediada por complemento, daño de células o tejidos y bloqueo de funciones normales. Ok, si yo les pregunto a ustedes por qué la lisis de la célula blanco mediada por el complemento, ¿por qué por complemento? O sea, ¿quién me activa ese complemento? ¿Qué vía del complemento estoy activando? Si alguien me puede responder, de verdad lo agradecería. Ok, sería la vía clásica. Muy bien, Ana, y muy bien, Yeriel. O sea, tú agarras la vía clásica, obviamente porque es la dependiente de anticuerpos. Ves que todos los temas se relacionan. O sea, tú tienes que ir desde el tema 1 y ya para entender los últimos temas tienes que haber entendido lo anterior, ¿ok? Entonces, exacto, se activa la vía clásica y esa vía clásica al activarse, obviamente pasa C1Q y ahí todo el proceso, ¿ok? Todo el proceso completo de la formación del complejo ataque a membrana. ¿Ok? Qué bueno que estén pendientes. Ok, entonces, bloqueo de funciones. Ok, vamos a ir viéndolo poco a poco. Ok, entonces, estas son
algunas enfermedades y reacciones adversas causadas por la hipersensibilidad tipo 2, ok, tenemos reacciones por transfusión, eritroblastosis fetal, que nos vamos a detener bastante en ella, anemia hemolítica y el síndrome de Kupffer, ok. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, ok. Esto se lo traje en modo de repaso, ok, porque recuérdense que se los traje en modo de repaso porque, bueno, nosotros vimos fisiología hemática, ¿ok? A pesar de que, bueno, fue hace mucho tiempo, esto es algo de día a día para el clínico, ¿ok? El tema de las transfusiones y el tema de saber cuál es el grupo sanguíneo de cada persona. Hacemos un repaso breve porque necesito el repaso breve para poder entrar a las transfusiones y a la hemólisis, a la eritroblastosis, ¿ok? Entonces vamos, si tenemos un grupo, yo soy grupo A, por ejemplo, yo voy a tener en plasma anti-B. Si yo soy B, obviamente yo tengo el antígeno B. O sea, esto normalmente ocurre porque hay cierta cantidad de carbohidratos, háblese de fructosa, háblese de galactosa, glucosa, acetilglucosamina, ok, todo eso es lo que está en el cuadro inferior derecho, donde pueden ver toda la composición de los antígenos, ok. Lo que determina el AO es saber qué antígeno o cuál antígeno se encuentra expresado en la superficie de ese eritrocito, ¿ok? Entonces, si tenemos en el eritrocito el antígeno A, nosotros somos entonces grupo A. Entonces, aquí vamos a tener anti-B. Si somos grupo B, vamos a tener anti-A. Si somos AB, obviamente vamos a ver tanto antígeno A como antígeno B, entonces no vamos a tener ningún tipo de antígeno. Pero si somos grupo O, no vamos a tener ningún tipo de antígeno. Entonces somos anti-A y anti-B, ¿ok? Esto es mucho más profundo, pero solamente quiero que recordemos esa parte para poder entrar ahora a lo que sería el tema de la incompatibilidad de grupos sanguíneos, ¿ok? Dentro de la incompatibilidad de grupos sanguíneos, tenemos que partimos de la base de que existen variaciones en los grupos sanguíneos de las personas. Eso lo sabemos. Todos tenemos grupos A o distintos, ¿ok? Siendo esta, o sea, lo que quiero decir es que nuestro organismo produce anticuerpos naturales, que son isotipos IgM, importantes, contra esos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, estos anticuerpos naturales producen la activación del complemento que finalmente lleva a la hemólisis intravascular. Entonces, imagínense que, por ejemplo, yo, René, yo soy grupo A, y a mí me van a transfundir sangre tipo B. Si a mí me transfieren sangre tipo B, hay anti-As que esos IgG-A van a llegar a mi antígeno, lo mismo que estábamos estudiando, o sea, lo mismito, ¿ok? Lo mismo en el sentido de que vamos a tener, déjame poner a dibujar, ok, ponte que este es mi célula, ¿ok? Este es mi célula A, con sus antígenos A. Y viene y a mí me van a transfundir grupo B. ¿Qué tiene el B? Tiene anti-A, ¿ok? O sea, tiene eh, anticuerpos anti-A. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, lo mismo que hemos visto a lo largo de la clase de ahorita. Tenemos mi A que se va a unir entonces a esos anticuerpos, ¿verdad? Entonces me queda la FC sola, llega un NK que tiene un receptor, tiene un receptor feliz cumpleaños, Gamma, Rodrigo, Ibáñez. Entonces, obviamente, se une y genera la citotoxicidad completa y me destruye. Entonces, me genera una hemólisis intravascular. ¿Ok? Esa es la importancia de saber cuándo voy a transfundir, qué voy a transfundir y por qué lo voy a hacer. ¿Ok? El tema de, bueno, el sistema antigénico RH, el RH lo que tienes es que tienes el antígeno, tienes un antígeno distinto, es el antígeno D, ¿ok? Entonces, ese va a generar una hemólisis extravascular, ¿ok? Entonces pregunto, ¿se entendió lo de los grupos sanguíneos? ¿Entendieron el tema del eritrocito grupo A, el anticuerpo, lo que pasa con el receptor feliz cumpleaños, lo que pasa con la porción FABFC, lo que pasa con el anticuerpo, lo que pasa con la célula y el antígeno? Fino, ok. Buenísimo.
Déjame borrar entonces aquí esto, porque se me acumulan los dibujos. Y seguimos. Vamos rápido. Yo tengo nada más 20 diapositivas, no muchas. Ok, entonces, vamos a empezar aquí con el caso de estudio. Vamos a empezar entonces con el caso de estudio. Este caso de estudio lo vamos a empezar a ver que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Ok? Este caso de estudio lo vamos a leer. Yo voy a leer la lámina y vamos a ir razonando cada uno. ¿Ok? Necesito que me lo vayan escribiendo por el chat porque esto es un taller. O sea, taller es para que vamos intercambiando discusión. ¿Ok? Entonces, una madre tiene tipo de sangre RH positivo y el padre tiene RH negativo. En estas circunstancias, el pediatra de la familia no está preocupado respecto a la posibilidad de una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Entonces, pero sí sucede lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Madre RH negativo y padre RH positivo. El pediatra se preocupa y pide al obstetra que inyecte a la madre con Rogan hacia el final del primer embarazo. Razones. A mí me preguntan esto y yo hubiese quedado como la foto del meme. O sea, tipo, ¿a dónde empiezo? ¿Qué debo hacer primero? ¿A dónde voy? Pero como ya tenemos... Sí, bueno, fue parecida la pregunta de parcial, realmente. Fue parecida. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde voy? ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es, lo primero, es que me están hablando, o sea, no me están hablando del grupo ABO, me están hablando del grupo RH. Entonces, si me están hablando del grupo RH, yo recuerdo lo que sé del grupo RH y empiezo con saber lo siguiente. Veo, evaluar las condiciones inmunológicas del padre y la madre. Lo primero que hago yo. Veo, es RH positivo. Entonces tiene el antígeno D. Una pregunta, si tiene el antígeno D, entonces RH positivo, ¿tiene anticuerpos contra ese antígeno D? No, ok. Entonces, si ese RH positivo tiene antígenos D, no va a tener anticuerpos anti-D, ¿cierto? Entonces, mi gran pregunta es, la pregunta, justamente, si yo tengo lo que habíamos dicho, ya, que esto se me movió aquí. Si habíamos dicho que la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, ¿ok? Vamos a estudiarlo de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? A grosso modo, obviamente esto tiene toda una explicación inmunológica que ya lo vamos a ver, pero para ir, o sea, lo que quiero con esto es que ustedes vayan de una vez generando, o sea, vayan fijando conceptos, ¿ok? Entonces vamos a ver, entonces la mamá de este niño, la madre, es RH negativo. Entonces, ¿qué significa que sea RH negativo? Cónchale, si es RH negativo, tiene anticuerpos anti-D, ¿cierto? Entonces, posee anticuerpos. Si posee anticuerpos anti-D, ¿qué creen ustedes que pase con ese niño, con ese embrión, feto, con ese feto que puede llegar a ser RH positivo? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar ahí? Si la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo y hay una posibilidad de que el niño del feto nazca siendo RH positivo. Exactamente. Una respuesta fácil y sencilla. Los anticuerpos, gracias a los mecanismos efectores, que acuérdense que los mismos efectores son DONA, D-O-N-A-A, ¿ok? Dentro de estos está la activación del complemento, activo el complemento y me voy a una hemólisis. Exactamente, reaccionan los antígenos del niño, los anticuerpos de la madre, perfecto. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahora vamos a la explicación inmunológica. Si ya ustedes partieron de saber qué es ABO, qué es RH positivo, qué es RH negativo,
qué es el cuadro, qué es el antígeno y qué es el anticuerpo, vamos a seguir entonces. A ver, ya. Ok, entonces, esto fue lo que más o menos, esto fue lo que más o menos escribí o lo que yo voy redactando de lo que hubiese podido responder a la hora de responder esa pregunta. Lo que hubiese colocado, lo coloco escrito porque hay mucha gente que tiene deficiencias a la hora de redactar y puede ver mi forma de redactar. O sea, aquí yo me estoy exponiendo mi forma de redactar y mi forma de plasmar mis ideas en una hoja. ¿Ok? Entonces, yo que empiezo, la enfermedad hemolítica del recién nacido se desarrolla, ¿ves? Yo hago una especie de introducción primero. O sea, yo no me voy directo, el Rogan hace, no. Porque entonces, o sea, una cosa que me dijo el profesor de un día me dijo, yo no sé lo que está en tu cabeza, yo sé lo que tú plasmaste en la hoja. Entonces, si tú quieres saber lo que yo sé, coño, escríbelo. O sea, la enfermedad hemolítica de recién nacido se desarrolla cuando anticuerpos IgG maternos específicos para antígenos del grupo sanguíneo fetal cruzan la placenta y destruyen eritrocitos del feto. Una pregunta, ¿por qué IgG y no IgM? Otra pregunta, ¿por qué IgG y no IgM? Eso es porque la IgG es el único tipo de globulina que puede atravesar la placenta. Muy bien. La IgG es la única exactamente, el único isotipo que puede atravesar la placenta. Correcto. Entonces, si vamos a tener ahora la enfermedad hemolítica grave del recién nacido, también llamada eritroblastosis fetal, aparece más comúnmente cuando la madre y el feto expresan alelos diferentes del antígeno RETSU, ¿ok? Es decir, la expresión o no de antígenos D, ¿ok? Entonces, en el caso de RH negativo, bueno, no expresó antígeno, entonces tiene anticuerpo. Pero si el niño es RH positivo, tiene antígeno, pero no anticuerpo, ¿ok? Por lo tanto, los individuos que portan el alelo T del antígeno RH se denominan RH positivo y los que no portan el alelo se denominan RH negativo. ¿Y quién sería RH negativo en este caso? La mamá. La madre del feto es RH negativo, es decir, no tiene el alelo, no tiene el antígeno D, entonces sí va a tener el anticuerpo. ¿Ok? Seguimos entonces. Eh, ¿Me permiten una intervención, por favor, René? Sí, Eh, Quisiera, digamos, hacer énfasis en lo siguiente. En el caso del sistema RH, no hay anticuerpos, los que llamamos anticuerpos naturales, es decir, los individuos RH negativos no tienen en forma natural anticuerpos anti-RH, solo los tienen después que se han sensibilizado. exacto, Por después del eso el segundo problema, embarazo. sí, exactamente, sí, o sea, bueno, les aclaro esto por si acaso para que lo tengan en cuenta. He tenido un poquito de problemas con la conexión, así que no estoy seguro si ya lo mencionaron. Si ya lo mencionaron, bueno, perfecto, pero recuerden esta diferencia que es crítica, pues por eso, tal cual como tú lo mencionas, René, normalmente el problema se da en un segundo embarazo, porque ya la madre suele o tiene riesgo de sensibilizarse en el primer embarazo. Bueno. Sí, para eso vamos ahorita. Entonces, sigo yo con la redacción. Entonces, una mujer RH negativo, fecundada por un padre RH positivo, está en riesgo de presentar una respuesta al antígeno RH y rechazar un feto RH positivo, ¿ok? Entonces, durante el embarazo, los eritrocitos fetales están separados de la circulación de la madre por una capa de células de la placenta llamada trofoblasto. Entonces, ahí estamos integrando parte de histología con parte de inmunología. Entonces, durante el primer embarazo, que ahí voy a la especificación, durante el embarazo, o sea, lo que estábamos hablando es que durante el primer embarazo, que ahí viene lo que había comentado el profe Edwin, con un feto RH positivo, una mujer RH negativo, por lo general no queda expuesta a suficientes eritrocitos fetales como para activar las células B específicas para el RH de ella, ¿ok? Entonces, vuelvo y retomo. No hay anticuerpos naturales, ok, no hay anticuerpos preformados ni naturales sobre el antígeno RH, ok, sino que justamente se tiene que sensibilizar la madre para poder generar esos anticuerpos, ok. Y seguimos entonces en la redacción. Aún así,
En el momento del parto, la separación entre la placenta y la pared del útero permite que cantidades mayores de sangre fetal del cordón umbilical entren a la circulación materna. Estos eritrocitos fetales estimulan células específicas para RH para que monten, así escribo yo, monten una respuesta inmunitaria, lo que da lugar a la producción de células plasmáticas y células B de memoria específicas para el antígeno RH de la madre. Es decir, la madre queda sensibilizada contra este antígeno. ¿Alguien que no entendió lo que significa la palabra sensibilizar o alguien no entendió el escrito? Este es el momento. Sin pena, de pana. ¿No? ¿Todo bien? ¿Pueden escribir todo bien por el chat? Todo bien, ok. Ok, entonces vamos con el siguiente. Ya sabemos entonces o sea, ya sabemos entonces cuál es, qué ocurre. O sea, ya sabemos qué es la enfermedad hemolítica. Ya sabemos por qué ser, o sea, ya sabemos cuál es la etiología de la situación. Es una etiología sanguínea, ¿ok? Ya sabemos que es netamente sanguínea. Ahora nos vamos a la etiopatogenia. Ya pasamos a la etiopatogenia de la enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les he hecho como un gráfico? Etiología, etiopatogenia y enfermedad. Nos vamos ahora a la etiopatogenia. El tema de que la mamá se tiene que sensibilizar a la hora antes del feto, el feto está dividido de la placenta por el trofoblasto, todo el tema, cuando hace parto natural, ¿ok? Hay células hay células hay células del cordón umbilical que entran en circulación materna y sensibilizan ahora contra este antígeno a la madre, ¿ok? Entonces, realmente el problema es en el segundo embarazo, ¿ok? El real problema está en el segundo embarazo, ¿ok? Entonces, ahora vamos ya con casi el final, la activación de células de memoria secretoras de IgG en un embarazo subsiguiente. Siempre recuérdense, y ahí voy a la parte de atrás, voy que sea al segundo tema, propiedades generales de la respuesta inmunitaria, donde hablan que la respuesta adaptativa siempre tiene una memoria, ¿ok? Siempre vamos a quedarnos con células de memoria. Y esas células de memoria juegan un papel tanto bueno como malo, y en este caso puede llegar a ser malo, ¿ok? Entonces, bueno, en un embarazo subsiguiente da lugar a la formación de anticuerpos IgG anti-RH, que como dijo el profe, no son naturales, o sea, ya tuvo que haber una sensibilización previa, ¿ok? Entonces, puede cruzar la placenta, esos IgG, como lo había dicho Juan, esos IgG pueden atravesar la placenta y dañar los eritrocitos fetales. Pueden aparecer anemia leve a grave en el feto, además la conversión de hemoglobina a bilirrubina, ahí estamos también conectando de una vez el metabolismo del hemo en bioquímica, puede plantear una amenaza adicional al recién nacido porque la bilirrubina liposoluble puede acumularse en el cerebro y causar daño cerebral, dado que la barrera hematoencefálica no se completa sino hasta después del nacimiento. ¿Ok? Entonces, afortunadamente la bilirrubina es desintegrada con rapidez, yo lo puse adicional, eso es como una fototerapia que hay ahí para evitar el tema de el acúmulo de bilirrubina, y con esto terminamos. ¿Cómo terminamos? La enfermedad hemolítica del recién nacido, causada por incompatibilidad RH. Entonces ya sabemos que la etiología de la enfermedad es una incompatibilidad RH. ¿Cuál es la etiopatogenia? O sea, ¿cómo se desarrolla? Bueno, un primer embarazo se sensibiliza a la madre, en un segundo embarazo van esos mismos IgG anti-RH específicos y pueden cruzar la placenta. Al cruzar la placenta pueden destruir eritrocitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo evito esto? ¿Ok? ¿Cómo lo evito? Yo evito aplicando Rogan, ¿ok? El Rogan, ¿ok? Se conoce que son anticuerpos comerciales preformados y se unen a cualquier eritrocito fetal que pueda haber entrado a la circulación de la madre, ¿ok? Ahí, bueno, puede dar lugar a activación de linfocélulas B, producción resultante de células de memoria. Bueno, en un embarazo subsiguiente, con un feto RH positivo y una madre que ha sido tratado con Rogan, tiene pocas probabilidades de producir anticuerpos anti-RH. Así, el feto está protegido contra el daño que ocurriría cuando estos anticuerpos cruzan la placenta. Yo pregunto, ¿el Rogan qué tipo de inmunización?
Sabes que tenemos varios tipos de inmunizaciones. Una activa, una pasiva, natural, artificial. ¿Qué creen ustedes que sea? Pasiva artificial. Ok. Pasiva porque obviamente no vamos a estar en contacto, ¿ok? Y artificial porque recuérdense que ya estos anticuerpos están preformados, ¿ok? Si fuera, por ejemplo, una inmunidad pasiva natural, por ejemplo, el tema del calostro, el tema de la lactancia materna con la IgA y todo ese tema que genera que haya las mismas células B, el mismo sistema inmunológico del feto produce sus anticuerpos. Pero aquí es inmunidad pasiva artificial porque los anticuerpos están preformados. Y eso es pregunta. Ya no los preguntaron, pero igual se lo puedo decir que nos los pueden volver a preguntar. ¿Qué tipo de inmunización es? ¿Ok? Buenísimo que estén activos por el chat. Gracias. Entonces, bueno, aquí vamos de nuevo. Esta es la foto, lo mismo. Simplemente lo puse tipo foto. Ya voy. Esta es la misma foto, ¿ok? Simplemente pueden ver ahí donde la aparición de eritroblatosis fetal sin Rogan, ¿ok? Miren que los eritrocitos con antígenos RH, aquí, en esta parte, miren que obviamente hay una separación, ¿ok? Miren aquí la gran separación que hay, ¿ok? Entre la circulación materna por el trofoblasto, todo el tema, el parto, ven que ahora se va a sensibilizar. Aquí, miren, ya están sensibilizados. El tema de la sensibilización, ¿ok? Al sensibilizar esas células B, van a generar células de memoria que van a ser ahora específicos anti-RH. Y en un segundo embarazo, como dice aquí abajo, estas fotos son sacadas del PUBI. Yo les invito que a veces es muy difícil verlo escrito. Busquen imágenes. Siempre hay imágenes de todo. La inmunología es muy gráfica, ¿ok? Entonces miren aquí ahora cómo estos eritrocitos se unen a la célula de memoria y esa célula de memoria, bueno, hace todo el tema de que cruza la placenta y ataca eritrocitos fetales, lo cual causa eritroblastosis fetal. ¿Ok? ¿Se entendió el tema de eritroblastosis fetal? ¿Alguna duda, pregunta, observación, algo que no se haya entendido de esta parte? Si no, acostúmbrense a escribir todo bien por el chat. ¿Todo bien? Si no... Bien. Ok. Seguimos entonces. Ok. Ay, gracias, profe. Gracias por el halago. Ok, entonces ahora vamos con el diagnóstico. Miren, realmente diagnóstico se van a su cuarto tema de interacción antígeno-anticuerpo. Ahí está muy bien explicado en los videos. Se meten ahí en el blog. Todo el tema del CUMS indirecto. Eso es súper importante el tema de la prueba de CUMS. No me voy a dar énfasis en eso porque si no me voy a tardar mucho más. Pero para que sepan que el diagnóstico se hace prueba de CUMS, ¿ok? Directo o indirecto, ¿ok? Y ahora vamos a pasar al síndrome de Gutt-Pasteur, ¿ok? Este síndrome de Gutt-Pasteur, ya vamos. Ajá. Ajá, ya voy. Se me salió aquí. Ajá. Entonces, este síndrome de Gutt-Pasteur, realmente, saben que al final vamos a ver los mecanismos como de repaso, pero para que sepan que como esta hipersensibilidad tipo 2, esta hipersensibilidad tipo 2 tiene la característica específica de que se va por la línea humoral, tenemos que obviamente son anticuerpos y los anticuerpos pueden, por ejemplo, unirse a células en caso de eritroblastosis o unirse a receptores en caso de miastenia gravis o en caso de graves. Y también se puede unir a proteínas extracelulares como el caso del síndrome de Gutt-Pasteur, ¿ok? Aquí los anticuerpos son contra las proteínas estructurales, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me llegan a preguntar el síndrome de Gutt-Pasteur, yo empiezo. El síndrome de Gutt-Pasteur es una hipersensibilidad tipo 2 que viene dado por un mecanismo efector donde los anticuerpos actúan contra proteínas extracelulares. Ahí ya tienes un punto, porque ya supiste cuál es el mecanismo. O sea, el mecanismo efector es el anticuerpo contra la proteína estructural, extracelular, ¿ok? Entonces, bueno, el síndrome lo que habla es que hay un anticuerpo
contra MBG, que es colágeno tipo 4, ¿ok? Normalmente el colágeno tipo 4, si nos remontamos un poquito en tejido conjuntivo de histología, podemos ver que está la lámina basal, ¿ok? Esa lámina basal es rica en colágeno tipo 4 y están estos sitios, la glomérulo renal, los alveolos, hay activación de células por ese mismo por esa misma activación de anticuerpos y activación por ADCC y hay activación del complemento, ¿ok? Entonces, si le preguntan dónde actúa el síndrome de Gould-Pasteur, actúa en el glomérulo renal y en los alveolos pulmonares, ¿ok? Ok. Voy. Ajá. Entonces, el síndrome de Gould-Pasteur es una rara entidad inmunológica, porque realmente es muy raro, caracterizada por la asociación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar en presencia de anticuerpos antimembrana basal. Entonces, el síndrome de Gould-Pasteur. El síndrome de Gould-Pasteur es una hipersensibilidad tipo 2 que el mecanismo efector es los anticuerpos, es una línea humoral donde los anticuerpos son contra las proteínas extracelulares. Estas proteínas extracelulares, en el caso de este síndrome, es los anticuerpos antimembrana basal, entre paréntesis colágeno tipo 4. Esto se encuentra en el glomérulo renal y en el alveolo. O sea, ven cómo ustedes mismos pueden hacer una introducción del tema, luego van a la etiología, luego van a una etiopatogenia básica, sencilla, y hacen una pequeña conclusión, ¿ok? O describen las características o pueden describir los síntomas y los signos de una enfermedad, ¿ok? Entonces, bueno, con el tema del síndrome de Gould-Pasteur podemos ver que son autoanticuerpos, ¿ok? Estos son autoanticuerpos específicos para ciertos antígenos de la membrana basal, ya lo habíamos comentado. La activación subsecuente del complemento produce lesión celular directa, ya eso lo vamos a ver también, y también hay una reacción inflamatoria, ¿ok? El síndrome de Gould-Pasteur lo podemos ver ahora, ya hicimos la etiología, hipersensibilidad tipo 2, mecanismos efectores, ya vimos lámina basal, ya vimos que hay anticuerpos antimembrana basal, ahora vamos a la etiopatogenia. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es la génesis? ¿Cuál es el inicio de ese daño? ¿Ok? El inicio de ese daño es uso de la vía clásica del complemento, liberación de anfilotoxinas o citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Ok? Entonces, la lesión de las membranas basales, glomerulares y alveolares produce lesión renal progresiva y hemorragia pulmonar, así como nefritis, derrame pleural y vasculitis. ¿Ok? El uso de la vía clásica del complemento, vuelvo y pregunto, ¿por qué uso la vía clásica del complemento y no uso, por ejemplo, la vía alterna? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué específicamente en esta hipersensibilidad tipo 2? Muy bien, porque la vía clásica es la que activa por anticuerpos. Listo, o sea, no hay más para dónde ir. ¿Ok? No hay más para dónde ir. Perfecto, muy bien, Moisés. Entonces, obviamente, el tema de la vía clásica del complemento, ¿en qué termina? En complejo ataque a membrana. ¿Ok? Termina ahí en complejo ataque de membrana. Muy bien, en CAM. Muy bien, Moisés. Entonces, vamos ahora a la liberación de anafilotoxinas. Bueno, ya ustedes saben que las anafilotoxinas forman parte, C3A y C5A, forman parte de la misma cascada enzimática del complemento y genera daño del tejido gracias a la desgranulación de las células de los neutrófilos y basófilos. Y la citotoxicidad, bueno, ya estoy cansado de explicarlo, que lo he explicado ya 3 veces. ¿Ok? O sea, el tema de, no voy a volver a hacer el dibujito, pero para que recuerden qué es la célula blanco, tiene el antígeno, el anticuerpo, que es IgG, deja la porción FC, la porción FC tiene las células NK, la célula NK, gracias a su receptor, feliz cumpleaños, Gamma Rodrigo Ibáñez, me da risa porque decirlo en voz alta suena raro, se unen y generan toda la liberación de las enzimas líticas y todo eso, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos a lo que son los anticuerpos contra receptores de superficie, ¿ok?
Estos anticuerpos contra receptores de superficie, vamos a tener que son anticuerpos bloqueantes y anticuerpos activadores. ¿Ok? Ok. Ok. Vamos ahora para las enfermedades graves. ¿Ok? Recuerden que eso lo acabamos de ver en fisiología endocrina. ¿Ok? La enfermedad de graves la vimos ahorita en fisiología endocrina. Que bueno, simplemente la hormona estimulante de tiroides, producida por la glándula hipófisis, regula de manera precisa la producción de hormonas tiroideas. Eso lo sabemos. ¿Ok? Eso es una hormona hipofisiaria, la TSH. TSH, ¿ok? Un paciente con enfermedades graves produce autoanticuerpos que fijan el receptor para el TSH. Si lo pueden ver, miren, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Ya, deja que se abra para dibujar. Esto es lo normal, el número 1. Y el número 2, si pueden ver, la porción, miren la porción aquí, que esta sería la porción FAB, que es la porción que es variable, ¿ok? Esa porción variable tiene la capacidad de unirse contra esos receptores, ¿ok? Y bueno, la porción FC está arriba y bueno, ellos tienen toda la capacidad de hacer lo de los FC receptores, pero en este caso no, ¿ok? Entonces, estos autoanticuerpos que se fijan en el receptor para la TSH, lo ven donde dice número 2, es lo patológico, ¿ok? Se fijan al receptor para la TSH e imitan la acción normal de esta, ¿ok? Con activación de la adenosina, tienen todas las actividades de toda la cascada, porque normalmente esto es un receptor acoplado a proteína G, ¿ok? Otra cosa importante es que obviamente los autoanticuerpos no están regulados, o sea, no están regulados por el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces estos autoanticuerpos van a seguir siendo agonistas de este receptor de TSH y me va a producir muchísima sobreproducción no regulada de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, al no ser reguladas por hormonas tiroideas, bueno, generan todo, por ejemplo, pérdida de peso, hipertiroidismo, pérdida de peso, hipertiroidismo y bueno, otras situaciones. ¿Ok? Entonces ahora vamos con la miastenia gravis. Esto realmente la doctora Liliana lo puso de tarea, pero bueno, ella siempre pregunta sus tareas. Entonces, vamos a tener aquí que la miastenia gravis, fácil. O sea, a esto vamos a ver de nuevo. O sea, nosotros normalmente eh, vamos a tener esto, el número 1 es lo normal y el número 2 es la parte patológica, ¿ok? Esto es un dibujo esquemático donde normalmente esto se conoce como la placa motora, ¿ok? La placa motora es el nervio, o sea, todas las terminaciones nerviosas con todas las células musculares que él mismo inerva, ¿ok? Entonces, esa placa motora que tiene todos esos receptores, ahí tienes la membrana presináptica, la hendidura y la membrana posináptica. En la membrana posináptica puedes ver que hay receptores de acetilcolina, ¿ok? Y esos receptores de acetilcolina van a ser ahora bloqueados, miren ahora en la parte número 2, van a ser bloqueados por autoanticuerpos contra el receptor, ¿ok? Contra esos receptores colinérgicos, ¿ok? Entonces, obviamente, miastenia gravis, ¿ok? Significa, porque obviamente vamos a tener problemas. Los signos incipientes de esta enfermedad consisten en caída de los párpados, incapacidad de retraer los ángulos de la boca, también debilitamiento progresivo de los músculos, puede producir trastornos graves de la alimentación y problemas para moverse, ¿ok? Esto es miastenia grave, ¿ok? ¿Qué necesito que ustedes aprendan de esto? Que esto es mediado por la rama humoral, específicamente por los anticuerpos, ¿ok? Y, vamos a borrar aquí los dibujos. Ahora vamos aquí de nuevo y aquí les voy a hacer unas preguntitas. Ok, tenemos aquí unas preguntas que les voy a hacer. O sea, si yo les pregunto cuál es el mecanismo de la hipersensibilidad tipo 2 que se emplea en cada enfermedad. O sea, si yo les digo a ustedes eritroblastosis fetal, ¿qué mecanismo efector tiene? Destrucción, unión a receptores o unión a proteínas extracelulares. Eritroblastosis fetal, ¿qué mecanismo tiene de estos tres? ¿Qué mecanismo?
El primero, el 2, destrucción de células. Exacto, es destrucción celular. Entonces ya sabemos qué son esos mecanismos efectores. Muy bien. ADCC y CAM. Muy bien, Jerry. Exactamente. Ahora si yo, por ejemplo, les digo, síndrome de Goodpasteure, ¿cuál es el mecanismo efector que tiene? El de Goodpasteure, ¿cuál es el mecanismo efector? No. O sea, sí, pero no. Piensa un poquito, Ana. Es el 3. O sea, claro, o sea, tú te unes, ¿por qué? Porque tú te unes a las proteínas extracelulares, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Es que o sea, sigue siendo la misma citotoxicidad y activación del complemento, pero aquí estamos hablando de unión, ¿ok? Aquí se une a una célula en la destrucción celular. En el 2 se une a un receptor, ¿ok? Y en el 3 se une a unas proteínas, ¿ok? Pueden ser igual la citotoxicidad y la activación, pero lo que necesito saber es el mecanismo efector hacia dónde se une, ¿ok? Entonces, y ahí, por ejemplo, se pudieron haber caído fácil. Goodpasteure es unión a proteínas estructurales porque la unión es a proteínas estructurales. Que después genere citotoxicidad y activación del complemento es otra cosa, pero yo necesito saber a dónde se va a unir. Exactamente, Jerry. ADC, cambio, inflamación, anafilotoxinas y unión a proteínas extracelulares. Correcto. Tal cual la respuesta. Y bueno, ya no, para no detenernos, miastenia gravis y enfermedades graves ya saben que es unión a receptores de superficie. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a empezar hipersensibilidad tipo 3. Espero que no hayan quedado así como el NFT. Ajá.